sentimientos propios y ajenos. Participante femenina. Yo me imagino si yo debería representar a alguien que me sería imposible diferenciar. Pienso que entonces en realidad siempre soy yo misma, pero quizá eso no es importante. Hellinger. Cuando uno entra en una constelación y lo hace estando centrado, uno siente igual que las personas ajenas. Lo propio no está del todo desconectado, pero se puede partir de la base de que en la constelación uno siente lo mismo que las personas verdaderas. A veces alguien también tiene sus síntomas mientras está participando. Desde ese punto de vista, entonces uno puede confiar en que siente como los otros. Por el contrario, cuando alguien en una constelación ha vivido esos sentimientos, no los debe aplicar a sí mismo y decir, en mi caso es así. Realmente debe distinguir entre ese otro sistema y el suyo propio. Es importante que a través de ese trabajo uno reconozca cuán fugaces son los sentimientos y cuán poco tienen que ver con nosotros y cuánto tienen que ver con el lugar que uno ocupa en la familia. Hay que despedirse de un concepto muy difundido, también de una teoría del conocimiento muy difundida, de que nuestro conocimiento se basa en la observación y además en la comunicación. Es decir, que un hijo sabe de su familia solo aquello que le fue comunicado y que ante el hijo sería posible ocultar algo en el sentido de que, si no se le comunicó nada, tampoco lo sabe. Pero eso resulta ser una suposición errónea. Detrás de este tipo de conceptos se encuentra una imagen del alma, que el alma en realidad está prisionera en mi interior y que el alma del otro también está prisionera en él y que no nos podemos comunicar sin que yo le diga algo a su alma y que le diga algo a mi alma. Como si nosotros, si nos habláramos el uno con el otro, no sabríamos nada de nosotros. Sin embargo, vemos que ese no es el caso. El alma es algo en lo que nosotros nos encontramos, de lo que nosotros participamos. La psicología opera en general con el concepto de que solo se da algo a través de la comunicación. Por ese motivo, el terapeuta también primero debe preguntar al cliente, haber agotado todas las preguntas y recién, una vez que formuladas todas, está enterado. Hace un momento miré al cliente y de inmediato vi. Es un niño pequeño. Entonces ya no es necesario preguntar. La anamnesis posterior no hubiese tenido relevancia, agregada a la simple mirada. Ese es un niño pequeño en su duelo. Pero más allá de eso, nos damos cuenta. Nosotros participamos de algo grande. No hay acceso a través de la psicología tradicional, sino que hay acceso cuando olvido lo que me he propuesto, lo que son mis conceptos y mis intenciones. Luego me expongo a un entorno grande y de él surge conocimiento de repente, de inmediato. Y se trata de conocimiento vivenciado, tal como lo podemos ver aquí. En ese nivel, totalmente diferente, luego se da comunicación, experiencia, solución. Lo que cada uno trae de individual es mínimo, en comparación con eso que tenemos en común. Por esa razón, lo individual obstaculiza la constelación en general, con muy pocas excepciones. Es decir, el concepto de individualidad para mí figura con letra pequeña, por así decirlo. Representación y yo. Participante femenina. ¿Cómo se hace para delimitarse cuando uno estuvo representando? ¿Cómo uno se libera de la energía? Hellinger. Uno nunca está completamente en sí. En la propia familia, uno jamás está completamente en sí. Y cuando uno debe representar a un miembro familiar
de una familia ajena, uno tampoco está completamente en sí. A veces es bueno cuando, luego de una constelación, uno continúa por un tiempo en el rol del representante, porque de esa manera uno puede experimentar cómo uno debería sentirse en otra familia y cuán inestables son nuestros sentimientos. Lo que uno no considera estable en uno mismo, en ese caso, también lo experimenta solo como inestable. Se puede ver lo rápido que los sentimientos van cambiando en las distintas constelaciones. Cuando uno se hace a esa fluctuación, a ese ir y venir, de repente se siente en casa en todos lados. Pero en una constelación familiar también hay roles que son peligrosos. De estos hay que salir rápidamente. Entonces, ayuda a imaginarse que uno traza un círculo mágico alrededor de uno mismo, un círculo del cual nada puede salir y al cual nada puede penetrar. Cuando uno estuvo fuera de ese círculo mágico porque fue configurado, uno a continuación regresa a ese círculo mágico. Pero hay un método aún más sencillo para eso. Uno se retira al centro vacío. Ahí uno está unido y al mismo tiempo separado. Este centro se siente liviano. La prioridad de lo grande. En las familias, a veces hay acontecimientos que en realidad son significativos, pero cuando hay algo muy trascendente, por ejemplo, cuando una mujer murió en el parto, otros acontecimientos traumáticos o significativos en otro sentido pierden peso. Una de las cosas grandes echa sombra sobre la otra. Por eso tampoco es necesario que yo busque encontrar la totalidad, sino que me quedo con aquello que en el primer plano aparenta ser significativo. También debe diferenciarse si algo se remonta a una experiencia personal o si tiene que ver con una dinámica sistémica. Si alguien, por ejemplo, de niño pequeño tuvo que permanecer en una clínica y estuvo separado de la madre por largo tiempo, se trata de un acontecimiento personal. En general, los acontecimientos personales están subordinados a los acontecimientos sistémicos. Es decir, que primero miro a la familia como un todo, si hay implicaciones y si algo no fue resuelto. En caso afirmativo, trabajo primero con la familia y luego con el trauma personal. Cuando hay un trauma personal muy destacado, no comienzo con la familia. Eso sería una distracción. En ese caso, trabajo primero con el trauma. Uno se da cuenta de lo que debe ir en primer lugar. No es posible solucionar los acontecimientos traumáticos a través de la dinámica sistémica y viceversa. Debe haber cierto juego ordenado. Las implicaciones más trascendentes son las sistémicas. También son las más inconscientes. Es más fácil trabajar con las dificultades personales que con las implicaciones sistémicas. Una de las realidades. Participante. Usted dijo que el terapeuta se coloca entre la realidad y el paciente. ¿Es la realidad o la realidad del paciente? Dicho de otra manera, es muy posible que entre hermanos se tengan distintas realidades de una misma familia y por ende también imágenes internas distintas. Hellinger. La familia es una realidad, pero dentro de la familia cada uno de los miembros cumple distintas funciones y desde las distintas funciones perciben la realidad de forma diferente. Por ejemplo, las personas que tienen la función de la víctima perciben la realidad de la familia de otra forma que una persona que está liberada de esa función. Pero la imagen general es aproximadamente igual. No es posible diferenciar si una de las imágenes es más objetiva que otra. En definitiva, ¿quién tiene una imagen objetiva? Solo la vuelve a tener alguien que se ha hecho una imagen. O sea,
Esa pregunta es irrelevante. La verdadera pregunta es, ¿qué es lo que tiene un efecto limitante o un efecto enfermante y qué tiene un efecto sanador? Es posible ver eso en la constelación. Por supuesto que hay diferencias. Si tanto un hombre como una mujer configuran su familia actual, cada uno lo hará de forma algo distinta. Pero ahí tengo entonces una comparación. A menudo sucede que uno de los dos está más cerca de la realidad. Digamos que él tiene más coraje, está más dispuesto a mirarle a los ojos a la realidad. Comparando las dos constelaciones, es posible ver quién tenía coraje y quién no lo tenía. También es posible ver, cuando ambos configuran de manera totalmente diferente, que las relaciones de los participantes son idénticas a pesar de todo, aun habiendo sido configurados de manera distinta. El terapeuta va con la dinámica que más ayuda, incluso cuando la familia no ha sido configurada en su totalidad. Los representantes brindan suficiente información como para ver dónde está el problema y dónde puede buscarse la solución. En ese sentido, tiene algo que fluye. Tiene una relación un tanto desenfocada, a veces bastante pronunciada, pero es suficiente para la solución. Alguna vez escuché una frase de Werner Heisenberg que me impresionó mucho. Él preguntó, ¿cuál es el opuesto de claridad? Y el gran Heisenberg dijo, el opuesto de la claridad es la exactitud. Es una linda palabra. Aquí resulta que trabajamos con claridad, pero sin exactitud. Las interpretaciones limitan. Participante. ¿Admite una constelación familiar una interpretación o simplemente debo dejarlo así? Hellinger. Una constelación familiar admite varias interpretaciones, pero en general son en detrimento del cliente, porque una interpretación limita. La constelación familiar es un suceso en múltiples niveles, y si uno no la interpreta, tiene más oportunidades de actuar. Con relación a partículas subatómicas, se ha comprobado en la física que al observar detenidamente ciertas características, hay otras que se pasan inadvertidas. Eso llega a tal punto que aquellas partículas en las que se observan determinadas características ya ni muestran las demás características. En forma análoga, vale eso también para la psicoterapia. Ni bien uno observa algo detenidamente o lo define o lo interpreta, se le quita la apertura y la posibilidad de continuar desarrollándose. Por esa razón, los diálogos en la psicoterapia a veces son peligrosos. Por ejemplo, aquí yo no permito que nadie describa o explique detalladamente su enfermedad o su problema. La descripción y la explicación del problema lo hacen más firme. Esto ahora no hay que verlo como instrucción, como para no dar ningún tipo de diagnóstico, pero vale la pena reflexionar acerca de ello. El efecto en los miembros familiares ausentes. Eso que las constelaciones familiares producen en los representantes, eso de que sienten como las personas que representan, también actúa en la otra dirección. Lo que ocurre aquí también tiene un efecto en los miembros familiares ausentes. ¿Cuándo detenerse? El terapeuta renuncia a lo superfluo. Ese es un principio importante. Hace un tiempo, alguien me escribió una carta en la que comparaba las constelaciones familiares con una obra de arte. Cuando un pintor pinta un cuadro, sabe cuándo está terminado y todo trazo adicional arruinaría el cuadro. Le roba fuerza y también profundidad. Uno sabe cuándo la imagen familiar está terminada, a saber en el momento en el que se percibe la máxima energía. Ahí uno interrumpe.
Si todavía falta algo, el paciente lo sabe. Para comenzar, puede orientarse hacia la nueva imagen de su familia. Al hacerlo, su alma, después de un tiempo, también encontrará el camino a seguir. Mirar hacia adelante con los padres a las espaldas. Cuando uno ha hecho una constelación familiar y se ha logrado la reconciliación con los padres, los hijos giran y los padres permanecen de pie a sus espaldas. Ya liberados de la carga, los hijos pueden avanzar hacia adelante. Los padres acompañan con la mirada. Ese es un movimiento muy bello. La consideración. Cuando un paciente o cliente estuvo en ese tipo de constelación, debe luego ser dejado en paz. No se le debe, por ejemplo, preguntar cómo fue. Eso sirve para la curiosidad propia y con eso uno interfiere en el alma de las personas que ha trabajado. A mí me parece grave hacerlo. Algunos terapeutas consideran que lo que yo hago aquí es malo, que debería ser mejorado y posteriormente repasado. Creo que eso es muy honroso. Aquí no quiero hacer reproches, pero a menudo los pacientes están muy irritados por esa razón y el proceso que transcurre en el alma es perturbado. Eso debería tenerse en cuenta. Minimalismo. Participante. ¿Cuál es la razón por la que en algunas familias las implicaciones se hacen sintomáticas y en otras no? Hellinger. No lo sé. Si son activas y yo trabajo con ellas, lo veo y busco una solución. Acerca de las demás, no pienso. Este es un trabajo muy humilde, que se ocupa totalmente de lo que está más próximo y que deja fuera de la mirada todo aquello que va más allá. Un trabajo que no forma teorías y no pone grandes exigencias ni morales ni terapéuticas. Realizo un trabajo humilde y luego me retiro. Eso en realidad es todo. A eso lo denomino minimalismo. Justamente por ser tan mínimo, tiene un efecto profundo, sin nada de parafernalia. Ese es el motivo por el que este trabajo es humilde, muy humilde en el fondo. La acción sigue al alma. Participante. ¿Las constelaciones familiares también requieren un trabajo posterior? Hellinger. La forma de preguntar implica que el terapeuta tiene el resultado en sus manos y que la debe tener en sus manos. Porque entonces piensa en el trabajo posterior, como para llevar algo a un fin. Pero no lo tiene en sus manos. Yo tampoco lo tengo en mis manos en una constelación familiar. Se llega a una solución si tengo suerte. Recién, cuando uno abandona la idea de tener el resultado en sus manos, las soluciones se muestran casi por sí solas. En ese caso, algo sucede en las constelaciones sin que el terapeuta necesite intervenir. A esto lo denomino psicoterapia fenomenológica. Aplica el método filosófico fenomenológico, es decir, que uno se expone a un fenómeno y a un contexto sin intervenir. Eso, por ejemplo, presupone que uno olvide lo que sabe, que uno también olvide sus experiencias en gran medida y que uno espere, centrado, hasta que del contexto se muestre un resultado o una solución por sí sola. Eso uno lo puede inventar. Esa comprensión surge de otras profundidades y es obsequiada. Si yo sigo a esa comprensión, algo se mueve de una manera especial, pero yo no lo domino. En ese momento yo soy llevado por otra fuerza que comparto. A esa fuerza yo la llamo alma. La persona que no está en conexión con esa alma es más propensa a pensar que debe realizar un trabajo posterior. Sin embargo, a veces la necesidad de un trabajo posterior
surge como consecuencia de la sintonía con el alma, tanto del alma del cliente como también de la propia alma. En ese caso, es adecuado. Cuando yo digo ciertas cosas, a menudo suena como una instrucción de cómo proceder. Algo sale a la luz y con respecto a eso que sale a la luz en ese momento, digo algo como una instrucción de procedimiento. Si alguien sigue esa instrucción, porque ya lo dije, no está en contacto con su alma, sino que está en contacto conmigo. Eso a menudo fracasa. Ese tipo de instrucciones hay que tomarlas como una imagen. Uno permite que se sumerjan en la propia alma. Luego espera un tiempo hasta que el alma la tome a su manera. Recién entonces de la propia alma proviene la instrucción correcta. Puede apartarse ampliamente de lo que yo dije. Eso no tiene ninguna importancia, porque yo solo di un impulso para que el alma se ocupe de eso. Dejar atrás la imagen de la constelación. El secreto del camino consiste en avanzar dejando atrás todo lo acontecido hasta ahora. Eso es válido, sobre todo en el nivel de la espiritualidad. Donde quiera que uno busca retener algo, se lo pierde. Cuando, por ejemplo, una persona tiene un sueño revelador y dice, debo recordarlo, y anota el sueño, le ha robado la fuerza al mismo. Eso también es válido para las constelaciones familiares. La imagen de la familia en una constelación sigue actuando cuando uno la deja atrás. Forma parte de un movimiento, y ese movimiento debe continuar. Incluso aquello que en la constelación aparece como una solución es solo un primer paso. Sobre todo, aún no se muestra la solución exacta, porque en esa imagen aún actúa la influencia del alma del terapeuta. Recién cuando la persona en cuestión deja atrás también eso, su alma encuentra aquello que es adecuado para ella. Efecto sin actuar. El terapeuta que se retiene es el que con mayor fuerza trabaja. No está inactivo. Tiene un efecto, aún sin actuar. Ese efecto se da no porque él no esté actuando, sino porque permanece centrado. Es posible observarlo. Cuando yo como terapeuta considero que debería hacer algo y me retengo centrado, pero de manera de mantener al cliente en la mirada, o olvidándolo centrado. Eso también existe. Entonces a él le llega la fuerza que a mí me cuesta retener. Cuando me inmiscuyo porque no aguanto aquello que está sucediendo, me estoy aliviando a mí, pero no estoy aliviando al cliente, porque entonces la fuerza que estoy poniendo en acción se le pierde al cliente.